Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Marely Correa Balsas, especialista en estética dental y en prostodoncia. Bienvenidos nuevamente a Odontología sin guión. Al grabar el video anterior donde hablamos de emergencias odontológicas que podríamos resolver en casa o que podemos identificar si es algo muy emergente o no y si puede esperar, pues obviamente el tema era muy extenso porque abarcábamos varias áreas, yo conversé con mis colegas y todo esto. Entonces decidí inmediatamente después de que pues terminé ese video, pues grabarme este al momento, pero sí separarlo del contenido anterior porque realmente se hace muy tedioso. Este vídeo es para hablarles de mi área solamente, mi área en concreto, que es la prótesis y la estética. Y es un área donde surgen muchísimas dudas porque, bueno, son trabajos que las personas tienen en boca y que desconocen muchísimos procesos, que es emergente, que no, y sobre todo la prevención para evitar que sucedan cosas durante este tiempo de confinamiento. Como punto súper importante e inicial, todo aparato o prótesis que llevemos en boca que sea removible, debemos mantener buena higiene. Es decir, esto incluye, ¿por qué digo aparatos y digo prótesis y los separo? Porque también incluye el tema de las férulas de descarga. Como en el video anterior les sugerí la utilización y no dejar de usar la férula de descarga en estos tiempos, pues de la misma forma les digo que hay que mantener buena higiene de la férula con nuestro cepillo que les damos en la consulta cuando les entregamos la férula y jabón de manos, lavamos bien la férula, la enjuagamos bien y la dejamos boca abajo para que no se empose el agua, ¿vale? En los agujeros de los dientes, la dejamos boca abajo y así de esta manera ella escurre. Cuando nos la vayamos a colocar, pues la mojamos un poco y nos la colocamos. Con las prótesis removibles sucede más o menos lo mismo. ¿Qué sucede? Las prótesis son aparatos que van en muchas ocasiones en zonas sobre donde no hay dientes, ¿vale? Las completas, las que son con ganchitos, las PPR, y entonces esa zona donde está la mucosa es una zona bastante sensible que si no limpiamos la prótesis y nos colocamos o dejamos la prótesis sucia allí, podemos causar una inflamación bastante importante de todo lo que sería la mucosa sobre donde descansa la prótesis. Entonces es muy importante que siempre que comamos nos retiremos la prótesis y la lavemos para evitar que se produzca algún tipo de estomatitis en la zona, para evitar incluso que se forme algún tipo de hongo en la zona e incluso en la prótesis. La higiene es fundamental en esta época, ¿vale? Para evitar que el paciente se asuste, se agobie porque se ve algún tipo de inflamación atípica y realmente es algo muy sencillo que se puede prevenir desde casa. Incluso si sucede, pues la solución es bastante fácil, es descansar la prótesis y hacer buena higiene, ¿vale? Pero para evitar hacerte pasar por el susto, pues por eso hago estas recomendaciones para que no sucedan y ustedes no se agobien en casa. Ya hablamos de la higiene de las cosas que se quitan y se ponen de la boca, como las prótesis removibles y las férulas de descarga. Ahora también tenemos que hablar un poco de la higiene de las prótesis fijas. Si bien las prótesis fijas son fijas y están puestas en los dientes cementaditas, no se quitan ni se ponen y nos dan esa impresión de que es nuestro diente, pues normalmente les decimos que tiene que haber muy buena higiene en los dientes, pues con las prótesis adhesivas mucho más. ¿Por qué? Porque en toda prótesis adhesiva existe una interfase. ¿Qué es la interfase? Es esa zona microscópica que existe entre el diente y entre la carilla y el diente, pese a que haya cemento, porque uno lo pega, pero internamente ahí hay una interfase. Entonces, si no tenemos buena higiene interproximal, pues por allí es por donde se empiezan a filtrar las cosas. Entonces es importante que ahora que estamos en casa, sobre todo si tenemos trabajos antiguos, obviamente una carilla recién puesta, pues hay que tener más que todo otro tipo de cuidado. Siempre les enseñamos a los pacientes que deben tener buena higiene. Todos mis pacientes que salen de mi consulta con una carilla, yo les digo la higiene que deben tener, que tienen que ser exhaustivos con su higiene interproximal, pero también es muy importante en estos momentos los trabajos antiguos, porque los trabajos antiguos pues son obviamente los que tienen mucho más tiempo. Si no les hacemos la higiene correcta, los que tienen mucho más tiempo reciben una mala higiene. Son los que van a tener una inflamación gingival, son las carillas que a lo mejor se pueden descementar porque tienen mucho tiempo con mala higiene interproximal y pues esa interfase se filtra. Entonces, prevención.
mucha higiene interproximal en todas las prótesis adhesivas. Lo mismo ocurre con la funda. La funda cubre por completo, pero en la zona de asentamiento, lo queramos ver o no, aunque eso esté lleno de cemento, pues ahí hay una micro interfase que tenemos que cuidarla muy bien y limpiar muy bien entre los dientes. Por otro lado, dentro de las prótesis fijas tenemos como las más complejas de cuidar, que son los puentes fijos. ¿Los puentes fijos en qué consisten? Diente delante, un espacio vacío, diente detrás. Entonces colocamos ese puente con dos coronas pilares y una corona en el aire que va unido a lo demás. ¿Qué sucede? Esa corona en el aire, por supuesto, como es un puente, no podemos entrar con el hilo dental como lo haríamos en cualquier zona de los dientes. Entonces, la mejor forma de mantener estos trabajos es o el Waterpik, que es lo máximo. El Waterpik es un aparato que es como nuestra jeringa triple, que echa aire y agua un poco a presión, y entonces lo colocas entre el diente pilar y el póntico, y entre el otro diente pilar y el póntico, y todos los alimentos que estén allí son barridos por esa presión de agua. Si no lo tenemos, cepillitos interproximales o el hilo famoso Superfloss, que tiene una parte dura al principio que parece un palillo, no es de madera, es un plástico, y lo metemos y lo pasamos por debajo del diente que tenemos en el aire. No lo tenemos en el aire que tiene un hueco, pero los pacientes deben saber que cuando le decimos que tienen un puente fijo, hay un pequeño diente que está como reposando sobre la encía, entonces ese diente hay que tener buena higiene allí. Yo normalmente a todos mis pacientes que les coloco puentes fijos, bien sea sobre implantes o bien sean adhesivos, es decir, cementados a dientes, yo siempre les recomiendo pues que se compren el Waterpik. ¿Qué quiero decir con esto? No es el momento de bajar la guardia con la higiene. Es el momento de usar Waterpik a tope, es el momento de hacer higiene interproximal a tope y es el momento de hacernos higiene cada vez que comamos. ¿Por qué? Porque lamentablemente no podemos acudir con la frecuencia que acudíamos al dentista por cualquier urgencia. Este no es el momento. Bien tocado el tema de la higiene, que lo tocamos con cosas puntuales como la férula de descarga y las prótesis de tipo removible, para poner ejemplos. Ahora quiero hablarles, como les comenté en el video anterior, del uso de la férula de descarga. Es normal que durante estas épocas pues nosotros estemos más estresados y estemos apretando los dientes. Es fundamental no dejar de usar la férula de descarga durante este tiempo. ¿Por qué? El no usar la férula de descarga puede desde fracturar un diente natural sin ningún tipo de restauración ni nada, puede suceder. Podemos fracturar, por supuesto, dientes que tengan restauraciones muy grandes, podemos hacer que se fracture tanto el diente como la restauración. Podemos hacer incluso que se salte la cerámica de algún tipo de restauración, podemos hacer incluso que se salte alguna carilla, o sea, es importante que usemos la férula de descarga porque es bastante probable que estemos bruxando sin control. Por otro lado, de la misma tópica que es el apretar. Normalmente a todos los pacientes que usan prótesis de quitar y poner, a eso me refiero con prótesis removibles, les recomendamos incluso las sobredentaduras sobre implantes, ¿vale? Porque las sobredentaduras, pese a que están fijas, usan unas gomas que nos permiten quitar y poner para el tema de la higiene y para el tema de descansar la prótesis. Entonces, no es momento ni de dejarnos las prótesis removibles para dormir, ni de dejarnos las sobredentaduras para dormir. ¿Por qué? Por el mismo motivo que les mando a usar la férula de descarga a los pacientes que no tienen cosas removibles en boca. Es normal que apretemos. Estamos en una situación pues complicada, distinta, estamos estresados, estamos encerrados y es normal que apretemos. Entonces, si no descansamos estas prótesis que normalmente les pedimos que las descansen para dormir, y que se las quiten para dormir, pues obviamente pueden ocurrir las mismas fracturas que les explicaba a nivel dental y a nivel de cosas fijas, pues ocurre lo mismo en nuestra prótesis. Puede fisurarse el acrílico, puede saltar algún diente de la prótesis y todo esto es por no descansarla. Entonces, fundamental, aparatos removibles, incluidas las sobredentaduras, las tenemos que descansar para dormir para evitar el riesgo de apretar con ellas puestas durante la noche. Con respecto a los provisionales, pues con los provisionales lo más importante que tenemos que tener en cuenta es cómo mordemos y qué mordemos. Por ejemplo, en sector anterior, si tenemos provisionales de canino a canino, de premolar a premolar, pues obviamente tenemos que tratar de evitar los movimientos de desgarre.
¿vale? Todos los movimientos que sean en 45 grados. ¿Por qué? Porque los provisionales no es algo que está cementado con algo definitivo, por eso se llama provisional. Ni el material es para siempre, ni el cemento es para siempre. Entonces, si estamos constantemente pues comiendo sándwich, comiendo este tipo de cosas que tenemos que desgarrar, manzanas y esas cosas, pues obviamente los provisionales del sector anterior se van a saldar, bien sea para carillas o bien sea para corona, e incluso se pueden fracturar, porque bueno, es algo que es provisional. Que ahora los provisionales, pues por esta situación, estamos todos rezando que duren más de lo que tenemos previsto, sin tener que recambiarlos, pues sí. Entonces, como estamos ante esta situación, pues pedimos muchísimo más cuidado con respecto al tema de la oclusión y los provisionales. Ahora, provisionales en sector anterior. Obviamente la misma prevención. ¿Qué sucede? Que en la parte posterior, pues los movimientos masticatorios comunes no son oblicuos, son de triturar alimentos. Entonces, esa parte del desgarre de algún alimento en la zona posterior, pues no la tenemos. ¿Qué debemos evitar cuando tenemos provisionales posteriores? Pues obviamente la alimentación dura, para no hacer que el provisional se afloje por masticar algo duro o incluso que el provisional se rompa. ¿Qué sucede? Si se nos cae el provisional y no tenemos dolor, hay dos opciones. La primera es si es una zona que compromete pues algo de estética, un premolar, que tengamos una sonrisa un poco amplia y pues bueno, pues entonces lo que podemos hacer es cementarlo con Corega, ¿vale? Corega es esta pasta que utilizamos para los abuelitos, para las prótesis removibles. ¿Que no es lo ideal? Pues no. Pero si no tenemos dolor, no tenemos por qué colocarnos el provisional urgentemente, ¿vale? A no ser que sea un provisional que esté puesto para un tema de remodelado de una encía, que tengamos una zona de déntula muy grande y tengamos un remodelado de encía con el provisional. Eso ya es otra cosa que ya dependiendo del caso, a través de nuestros números de urgencia, pues ya nosotros vemos la forma de poderlo solucionar. Pero un provisional normal de sector posterior, si se rompe y no hay dolor, pues mantenemos muy buena higiene, ¿vale? En la zona, muy buena higiene, incluso higiene interproximal en la zona donde esté ese muñón más pegadito al otro diente, para evitar ¿qué? Para evitar acúmulo de alimentos allí, que la encía se inflame y el paciente no sepa detectar qué tipo de molestia tiene y entonces el paciente se agobia, crea que es un dolor pulpar y todo esto. Por eso es importante recordarles que siempre que los pacientes nos escriben a nuestros números de urgencia, les pedimos fotos porque muchas veces no es lo que el paciente se imagina. Es importante valorar primero la ubicación y luego la vitalidad o el dolor, que realmente el dolor es lo que hace que algo sea urgente. No podemos tener a los pacientes pues, con dolor. Entonces, si no hay dolor, incluso no habría ni por qué pues, cementarlo con Corega por un tiempo, sino simplemente mantenemos buena higiene en ese muñón y el tener buena higiene, pues por consecuencia, nos va a hacer que la encía no se inflame y que no se nos estropee todo el trabajo de línea de terminación, etcétera, etcétera. Es cierto que se colocan los provisionales para mantener los perfiles de emergencia y para evitar que, bueno, que la encía abarque zonas donde no debería estar, pero tenemos que recordar que normalmente cuando hacemos este tipo de procedimientos a los pacientes les explicamos qué sería un provisional común de todos los días y qué sería un provisional después de un alargamiento coronario, o sea, hay diferencias entre los provisionales, por eso es importante que sepan que cuando nosotros les damos una solución vía texto, WhatsApp, llamada, que nosotros llamamos a los pacientes y les explicamos, es porque cada paciente es diferente, cada caso es diferente y cada provisional es diferente y está ahí por razones diferentes, no todo es igual en la odontología. Por otra parte, más o menos parecido al tema de los provisionales, debemos saber que las coronas o las fundas, como se llaman coloquialmente, ellas normalmente poseen internamente una doble estructura. Nosotros no, yo sí lo veo, pero los pacientes no. Ellas poseen una doble estructura en la que el fondo, la más interna, es la que cubre y protege el diente como esa cofia, ¿vale? Y luego sobre eso es que viene esa cerámica en forma de diente. Esas cofias internas son de distintos materiales, metal, circonio. ¿Por qué explico esto? Porque si se rompe una cerámica vas a poder ver que el diente está plateado, si tienes una cofia metálica, o puedes ver incluso que el diente esté blanco y podrías incluso confundirlo con diente.
Por eso a los pacientes les pedimos que nos envíen fotografías y nosotros decimos, ah, no, mira, que esto es un chipping de cerámica. Un chipping de cerámica es que la cerámica se fractura, pero solamente se fractura la cerámica. Eso no tiene ningún tipo de problema porque ni siquiera el diente está expuesto. El diente está protegido por la cofia de fondo y lo que se ha roto es solamente la parte anatómica bonita de que parezca un diente. Entonces, en pocos casos una corona o una funda se fractura por completo. Puede pasar que se descemente, también no es muy común, pero bueno, podría pasar. Pues si esto sucede, que ocurre una rotura por completo, incluso de la cofia interna, o que ocurre un cementado por completo, pues vamos a lo mismo que les expliqué con los provisionales. ¿Hay dolor? ¿No hay dolor? Esperamos. Si no hay dolor, pues obviamente mantenemos una muy buena higiene de la zona y no pasa nada, mantenemos ese muñoncito allí limpio, que no se inflame la encía para que cuando el paciente vuelva a hacer un pequeño retallado del diente, que eso no es nada, para quitar el cemento que puede haber estado, que se haya quedado allí y tomar un nuevo molde y se hace. O sea, todo lo que digo es que todo tiene solución a un poco largo plazo, ¿vale? Con respecto a la parte restaurativa, esto ya lo mencioné en el video anterior, no lo voy a hacer muy largo, pues tenemos el mismo procedimiento. ¿Hay dolor? ¿No hay dolor? Buena higiene, esperamos. O sea, estas 4 cosas que me acabo de inventar, me encantan, es súper importante, ¿vale? ¿Hay dolor? ¿No hay dolor? Buena higiene, esperamos. Ah, podemos agregar una quinta que es no ingerir alimentos duros. Si sabemos que tenemos un diente un poquito tocado, si sabemos que tenemos zonas donde quedó algún provisional, pues es importante y de sentido común, sobre todo después de haber visto este vídeo, que no podemos estar comiendo quicos, mordiendo, yo qué sé, las costillas, no debemos porque son cosas que no están preparadas para soportar esas fuerzas. Si no, todos llevaríamos provisionales y no todos llevaríamos coronas, fundas y carillas, sino todos tendríamos dientes de acrílico en la boca y eso no sucede porque realmente no tienen la resistencia. Entonces, como no podemos estar recambiando provisionales constantemente, no sabemos cuánto vaya a durar esto, hay personas que pueden tener incluso 15 días, 3 semanas con provisionales, pues entonces tenemos que ir siempre a la parte de prevención. Siempre tenemos que ir en este momento a la parte preventiva, a no esperar a que las cosas sucedan para tener que dar soluciones a algo ya roto. Por eso me pareció importante grabar este vídeo. Y lo mismo que sucede con los provisionales, pues también ocurre si tenemos un empaste muy grande que se fractura en alguna zona, pues lo valoramos de esa manera. Si no hay dolor, mantenemos buena higiene y evitamos la alimentación dura de ese lado para evitar que las cosas se fracturen más o se termine de fracturar, porque muchas veces no se fractura por completo un empaste, se fractura una parte, pero es cierto que todo lo que es dentro de boca, así sea así, se siente macro, o sea, la lengua es muy cotilla y la percepción con la lengua de lo que tenemos en boca siempre es mucho más grande de lo que realmente es. ¿Con esto qué quiero decir? No es que quiero decir, quiero expresarles que a los pacientes que se queden tranquilos, que como ven llevo rato aquí hablando de una cantidad de cosas que se pueden prevenir y que se pueden solucionar en caso de que suceda. Que nada es completamente grave, ¿verdad? Que hay cosas que son de gravedad, pero normalmente esas cosas llevan el factor de dolor. ¿Y qué tipo de dolor? Por eso siempre les hago mucho hincapié en la higiene. Muchos de los dolores de los pacientes que están presentando ahora es porque tienen algún tipo de aparatología y no se le hace la correcta higiene, que tienen un provisional y no tienen la correcta higiene, que se les rompió un poquito de un empaste, no tienen la correcta higiene, se les inflama la encía y realmente una inflamación de encía se corrige con buena higiene, un enjuague bucal, un poco de hilo dental, un cepillo interproximal y mantenemos la zona limpia y no va a más. Lo que quiero decir es que confíen en nosotros, que estén tranquilos en casa, que nosotros detrás de ese número de urgencia no solamente está la persona que recibe los WhatsApps o las llamadas de urgencia, estamos nosotros del otro lado asesorando e incluso en algunos casos llamando a ciertos pacientes para explicarles cosas que pueden hacer y para que se queden tranquilos. Bueno chicos, muchísimas gracias otra vez y espero verlos pronto por Odontología Sin Guión. Chao, chao.